Buenos días, estamos en el segmento Aires Sinodales, reflexionando sobre la iglesia. Vamos a reflexionar hoy sobre la iglesia en la conciencia de la primera comunidad cristiana. La existencia de la iglesia como pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza, está confirmada en los Hechos de los Apóstoles, que nos revela cuál era la conciencia que la primera comunidad cristiana tenía de sí misma, de sus orígenes, de su fundador, de sus miembros y de sus estructuras, de su fe y de su querigma, el anuncio, de los símbolos, de sus ritos, de sus leyes, de sus costumbres y valores. Al punto que este libro se llama el Evangelio de la Iglesia. Hablamos de los Hechos de los Apóstoles. Con lo anterior, no se quiere decir que el Señor instituyó su iglesia con todos los detalles y estructuras con las que la encontramos hoy, sino que la instituyó en lo esencial. Y nunca falta la asistencia del Espíritu. Antes y después se fue evolucionando y se fue creciendo, se fue organizando y mejorando. La iglesia ha venido desarrollando el potencial que recibió del Señor. Como sabemos, en la iglesia hay aspectos que son esenciales y no cambian, como también otros elementos que pueden cambiarse y nada quita a la iglesia, tal como el Señor la ha querido. Les doy un ejemplo en la liturgia. Antes del concilio se celebraba solamente en latín. Después del concilio se celebró en la lengua vernácula, en la lengua de cada país. No se ha quitado lo esencial, simplemente la lengua en cada país para ser más comprensible. Y esto no le ha quitado nada a la iglesia, sino que la ha hecho más comprensible en la liturgia. Antes que nada, la primera comunidad cristiana tiene la conciencia de ser la comunidad de Jesús, el Mesías, el enviado para cumplir el plan de salvación, y a la vez esta iglesia se siente enviada para continuar la obra de Jesús, como lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Es consciente de ser el nuevo pueblo de Dios. La comunidad se constituye sobre la base de aquellos principios estructurales, simbólicos, rituales y teológicos, los valores axiológicos, los valores que Jesús había querido para ella. Se edifica sobre el fundamento de los apóstoles, pero Cristo es la piedra angular. No se trata de profesar la fe individualísticamente, sino comunitariamente, agregándose a la familia de los 12. Su estructura esencial es dada de dos categorías de personas: los 12 apóstoles y los responsables del desarrollo de la comunidad, los diáconos y presbíteros. Basta ver cómo las iniciativas y decisiones vienen tomadas por Pedro, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, 11. Pedro propone. Los símbolos de la primera comunidad son todas aquellas verdades fundamentales enseñadas por Jesús. Se trata de aquellas verdades que entrarán a formar parte del símbolo apostólico, es decir, del credo que profesamos. El núcleo fundamental del credo es la profesión de fe en Jesús, y esto se observa bien en la predicación de Pedro y Pablo. El crucificado es el Mesías.
Así dice Pedro. Pablo, después de su conversión, da inicio a una gran actividad misionera. Jesús, en su muerte y resurrección, da cumplimiento a la justificación de todas las gentes. Cristo es el que justifica. Hechos 17, 3, 18, 28. Dos eran los principales ritos que Jesús había instituido y prescrito para su comunidad: el bautismo, Mateo 28, 19 al 20, y la Eucaristía, Lucas 22, 19 siguientes. Estos se celebran desde el inicio. Son los ritos que distinguen al pueblo de la nueva alianza respecto del antiguo pueblo. Inmediatamente al acoger la palabra, se hacían bautizar. Los primeros cristianos eran asiduos, constantes a la palabra, a la oración, a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía, y vivían como fruto de todo esto la caridad. En la celebración de la Eucaristía, la iglesia antigua, también nosotros hoy, experimentamos de modo particular la cercanía, la presencia y la comunión con nuestro Señor. Aquí está la diferencia básica con el judaísmo y con las religiones paganas. Se trata de la participación en su cuerpo y en su sangre. Es un realismo sacramental que requiere antes la fe y el bautismo. Pero lo que mayormente asegura a la comunidad de ser el nuevo pueblo de Dios, heredero de la antigua alianza, es la experiencia que hace cotidianamente, todos los días, de la presencia fuertemente dinámica del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador y Paráclito que Cristo había prometido y anunciado. La iglesia se siente en medio de los avatares del mundo, asistida por el Espíritu Santo. El Espíritu la guía en cada decisión importante. El Espíritu marca profundamente al cristiano en su bautismo. Es el sello, es el sigilo, la marca de ser cristianos. Este ser, por todo lo anterior, da la identidad de ser el nuevo pueblo de Dios y la hace a la iglesia ser sacramento de salvación para el mundo. Lo que sucede en Jerusalén el día de Pentecostés, que todos comprendieron a pesar de las lenguas distintas, representa la misión perenne y universal de la iglesia, asistida por el Espíritu. Dios les bendiga.